¿Qué tal están? ¿Cuánto me alegro de saludarles? Les supongo despiertos, acicalados, organizados, en sus lugares habituales, bien en el trabajo, bien en casa, bien en el camino, bien incluso en la nada, buscando algo de todo lo anterior. Les supongo en eso y les agradezco que nos distingan con su audiencia todos los días, y en una mañana como la de hoy también. En este jueves 13 de febrero del 2020, en el que manejamos, como suelen decir los más redichos, yo entre ellos, manejamos varios argumentos informativos. Y esos argumentos informativos tienen que ver con muchas cosas, con los congresos, con el Congreso, con algunas declaraciones extemporáneas, con un virus, y ahora todo eso hay que ligarlo. Y es lo que hacemos aquí, ligándolo como la mayonesa. Lo primero, si usted estaba interesado, que es muy probable que sí, incluso si había comprado ya la entrada del Congreso del Mobile, sepa que no hay Mobile. Que han estado resistiéndose como gato panza arriba los organizadores, pero en fin era un secreto a voces, que el Mobile estaba herido de muerte. Pero no por el COVID-19, el coronavirus, sino por el pánico que entra, por el miedo. En España no hay ningún contagiado. Ni en España la situación es de alarma sanitaria. Tiene razón el gobierno, el ministro de Sanidad, cuando dice, oiga, perplejo, pero vamos a ver, que no está pasando nada, esto no es Wuhan. Pero miren, las empresas chinas, que son las que ocupaban la mayor parte del mobile, sí han dicho que venían, y las otras, los Ericsson, Sony y compañía, que ocupan menos lugar, han dicho que no vienen. Tecnológicas, que a lo mejor lo que temían era el carretón de chinos que venía de China, pues no lo sé. Pero sin embargo sí van a Ámsterdam, a un congreso que ahora mismo se está celebrando allá, pues con gente que igual se da la mano que aquí, que igual dice hola que aquí, ¿Por qué? El profesor Guay de Líbana sugería que alguna de esas compañías podía haberlo reconsiderado ante la tasa Google, por ejemplo, del que este gobierno es ferviente partidario de poner en marcha. Luego se lo preguntaremos a la vicepresidenta económica del gobierno. Bueno, lo cierto es que las consecuencias son graves porque hablamos de 500 millones de impacto para Barcelona, muchos ingresos para particulares, para la institución ferial, dinero que ahora hay que devolver o que no hay que devolver, o que si hay que devolver, ¿quién lo devuelve? Desde luego las entradas sí que hay que devolverlas. Por eso le decía, si usted estaba interesado y tenía una de esas entradas, que no es barata precisamente, se la van a devolver. Y veremos entonces el año que viene qué pasa. Pero, como les digo, a veces el pánico o el miedo o otras cosas es más fuerte que la propia realidad. Mucho más. Es una epidemia en sí mismo. Si quieren hablamos de eso, pero también tenemos que hablar, entre otras cosas, de la sesión de ayer de control del gobierno en el Congreso. Primera sesión de control del gobierno. Un gobierno que en un mes ha dado tantas perlas cultivadas, que ha dado tanto material a genízaros, que entrega la cuchara. Lógicamente debe tener materia para ser cuestionado por la oposición, que ayer centró sus intenciones en el famoso, lo que se ha dado en llamar el Delcy Gate, es decir, la venida en avión de la vicepresidenta de Maduro, del régimen de Venezuela, a España y las diversas atenciones que le deparó el ministro Ábalos, el cual ha dado de las mismas 6 versiones diferentes y probablemente ninguna sea cierta. Miren, a Juan Guaidó le recibieron ayer en el aeropuerto de Caracas con violencia, con golpes, con agresiones,
con insultos, ¿por parte de quién? Pues de toda la chusma bolivariana que manda Maduro. A veces la propia policía, otras veces ni siquiera eso, son encargados, contratados por libre. Y a la vez, al mismo tiempo, en España, el mismo gobierno, el mismo presidente del gobierno, que le consideraba hace un año el presidente legítimo encargado de Venezuela ante el poder dictatorial de un golpista como el mono corroncho de Nicolás Maduro, él mismo le degradó a jefe de la oposición. No el esbirro del chavismo Pablo Iglesias, no. Sánchez, el presidente del gobierno, siguiendo además el cauce que ya señaló Pablo Iglesias hace unos cuantos días. Y todo casa. Es decir, dejamos de ver a Maduro como un dictador y por lo tanto recibimos a su vicepresidenta de forma escandalosa. Tiene prohibido siquiera volar el espacio aéreo europeo, con mentiras encadenadas. Lo cual nos lleva a una primera conclusión. Fácil si quieren, esta es de manual. Rodríguez Zapatero ha convencido a Pedro Sánchez, no Felipe González, que mantiene una posición dignamente distinta. No, Rodríguez Zapatero. Con lo cual ya saben los demócratas venezolanos que de estos no han de esperar nada, ¿eh? Además, oiga, las palabras de Sánchez no fueron un lapsus. No. Es un cambio de criterio y de rumbo muy importante y era la forma de constatarlo. En una sesión de control en la que la oposición, Cayetana Álvarez de Toledo, también Edmundo Val, le preguntaron, oiga, ¿por qué vino Delcy Rodríguez? ¿A hablar de qué y con quién? ¿Por qué pidió que no se recibiera Guaidó? ¿Por qué ustedes obedecieron? ¿Por qué no se la expulsó? Son preguntas muy concretas, ¿eh? Bueno, pues a ninguna de esas contestó nadie nada. Ni Ábalos, ni el presidente, nadie, nada. Con lo cual, nosotros no sabemos nada. Cuando digo nosotros, los paganos. Usted y yo, y todos los demás. Negar información al Parlamento y a la ciudadanía es un asunto, hombre, además mintiendo, o escabulléndose, es de una gravedad monumental. Porque si esto no supone nada, si por esto no le pasa nada a este gobierno y todo se queda tan tranquilo, y Ábalos en su sitio y los demás felices aplaudiéndose y dándose abrazos, ya sabemos lo que nos espera. El resto de la legislatura, que van a poder llenarlo de asuntos como este. Prepárense para las negociaciones de la mesa en Cataluña. Si en este asunto hay esta transparencia, ya verán en el otro. Y nos hacemos alguna pregunta más que añado a las que hizo ayer la oposición. ¿Qué es lo que prefieren ocultar, aunque tengan que pasar por días como el de ayer, en el que ven cómo se achicharra literalmente a un ministro? ¿Qué es? ¿Cuál es la misión diplomática famosa que se le encargó a Ábalos? Que encargarle a Ábalos una misión diplomática es como encargársela a Rufus T. Firefly, que era Groucho Marx en Sopa de Ganso. Exactamente igual. ¿A quién se le ocurre eso? ¿Qué misión era esa? ¿Por qué no conocemos las imágenes que seguramente AENA tiene guardadas bajo 7 llaves? La propia falta de imágenes es en sí mismo un escándalo. Hay un testigo que ha declarado ante notaría que el escolta de Ábalos acompañó a Delcy Rodríguez hasta las 7:40 de la mañana. Ayer Vox hizo en el Parlamento una batería de preguntas muy afinadas. O bien tienen imágenes o las conocen o conocen declaración de testigos muy directos de lo que pasó en Barajas. ¿Seguirá dando juego todo esto? Pues seguramente sí. Y hay más cosas que darán juego.
y que ya le contaré a lo largo de la mañana, pero le resumo rápidamente. La alcaldesa de Vic ayer en el Parlamento catalán apareció diciendo que hay que hablar de catalán incluso a aquellos que no tienen aspecto de catalanes. Que es, claro, ¿quién no sabíamos que además de ser catalán hay que parecerlo? Sí, vestirse de progre catalán, muy oscuro, con una corbata gris, muy apretado todos los cuellos, aquí arriba, sí. Y a lo mejor entonces pareces más catalán. Es tremendo porque ¿cuáles son los rasgos antropológicos característicos de un catalán? Alcaldesa. Porque yo los veo exactamente igual. Yo veo un catalán y veo un tío que me parece un tío de Jaén. Y veo a uno de Salamanca y me parece un tío de Gerona. Luego, hombre, cada uno tiene sus cosas, ¿no? ¿Cuál es el hecho? ¿Qué factores evolutivos han hecho diferente al catalán según la alcaldesa de Vic? La salsa romescu. Había un anuncio que era romescu, romescu, romescu. Romescu Feliu Guadaló. La butifarra, no lo sé, es que no les sale la xenofobia en cuanto salen de la bañera, en cuanto sacan la cabeza.